para ser bautizado. Déjenme decirles que hay un matrimonio, una familia que había ido el año pasado a Toledo, hermano José Zaragoza con su esposa y sus 2 hijos, que ellos tenían mucha ilusión este año con poder volver a ir a Toledo. Pero como se ha quedado el lugar pequeño y no hay suficientes plazas para todos, pues entonces dijeron, bueno, pues ya que no podemos ir a Toledo, nos vamos a los Estados Unidos. Entonces cambiaron Toledo por los Estados Unidos, ¿no? Y entonces allí estuvimos con ellos, vinieron desde Chile, fíjate tú el viaje tan grande que hicieron, y allí tuvimos la oportunidad en esa piscina de bautizar ese día a su hija, ¿no? Que bueno, que tuvo un tiempito así, pasando un tiempo mal, pero que ya se ha reconciliado bien con el Señor, y allí tuvimos ese día los bautismos y fue también un tiempo maravilloso. Estuvimos en Miami, pues desde el jueves prácticamente, sí, creo que fue miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo haciendo diferentes tipos de actividades y una vez más, como el año pasado, la Iglesia Bautista Betel de la zona de Hialeah nos dejó su auditorio, que es un auditorio para más de 800 personas, que se llenó nuevamente, gracias al Señor. Pues tuvimos allí la oportunidad de hacer un culto con la iglesia virtual, con hermanos que vinieron de diferentes lugares, y también con parte de la congregación de él. Eso creo que fue, si no recuerdo mal, el día viernes por la tarde. Tuvimos un culto precioso. El pastor que nos brindó la iglesia el año pasado ya no estaba. Ahora tenían otro pastor, digamos, interino. Están esperando que aparezca un pastor para atender a la iglesia. Pero el pastor que estaba allí actualmente nos atendió muy bien. Y bueno, tuvimos un tiempo realmente precioso. Es una iglesia enorme, una iglesia gigantesca con unos aparcamientos que parece el aparcamiento del estadio de fútbol, unos aparcamientos delante, detrás, con colegios, con todo. Allí las iglesias están, la verdad que son algo increíble, ¿no? Y es muy impactante en todas y cada una de las actividades que hemos hecho, repito, en todas las actividades que hemos hecho, es muy impactante ver a gente haciendo durante horas colas para poder entrar a las reuniones. Es muy impactante. Yo sé que para algunos de ustedes les resulta sorprendente decir colas para ir a una cena culto o colas para ir a un culto. Pues sí, hermanos, hay hermanos que viajaron días en coche, cruzando prácticamente todos los Estados Unidos, que es un país inmenso, para ir a un culto, para ir solamente a un culto. A lo mejor 2 o 3 días viajando en coche, asisten al culto y luego otros 2 o 3 días de vuelta para poder ir a los siguientes días a su puesto de trabajo. Hermanos que vinieron de México, de varios países de Centroamérica, esta familia que les dije de Chile. Es realmente precioso cuando llegas a un lugar y ves colas y colas y colas de gente para poder entrar a una reunión y con una gratitud, con un agradecimiento al Señor, contentos, agradecidos por todo lo que para ellos ha representado estos años que hemos estado emitiendo los devocionales, cuando puedo el pastor online, que cada vez puedo menos, los cultos, la gente con una gratitud, conocen prácticamente a la mayoría de la iglesia. Bueno, la situación que Miriam ha pasado, su enfermedad, su ingreso en el hospital, lo conoce medio mundo, ha estado orando un montón de gente por ella, por nosotros, por la familia, y bueno, traigo saludos de miles de hermanos. Créanme que hemos estado con miles de hermanos en este viaje. Hemos hecho muchísimas horas de carretera, muchos viajes en avión, con muchos cambios horarios. En Miami hay una franja horaria, que ya veníamos de España con otra. En Las Vegas hay otra franja horaria. En San Francisco hay otra franja horaria. Y esta ha sido la primera vez que me ha sentado fatal el cambio de horario de Estados Unidos aquí. Hasta ayer por la tarde yo no sabía si dormir, si levantarme, si desayunar, si comer, si almorzar. Estaba reventado con un sueño, pero era incapaz de dormir. Me tumbaba en la cama, cansado, con ganas de dormir y no podía. Desde que vine el domingo por la tarde hasta ayer por la noche, prácticamente me resultó imposible dormir. Menos mal que gracias al Señor anoche pude dormir y ahora estoy casi diríamos como nuevo. Pero he pasado unos días rarísimos, muy extraños. Me levanté una noche, me tomé un café, digo, pero a las 3 de la mañana me estoy tomando un cortado, después al mediodía no quería comer, unas cosas muy raras, pero bueno, gracias al Señor estamos aquí. De Miami nos fuimos en avión hasta el estado de Nevada, y nunca mejor dicho, porque cuando llegamos a Las Vegas, que el año pasado pasamos tanto calor, porque es una ciudad que está en el desierto, y es normal en el verano que lleguen hasta 48 y 50 grados de temperatura, ¿vale? Cuando llegamos hacía frío y fue algo realmente precioso porque todas las montañas estaban llenas de nieve y es espectacular. Créame que estar en una ciudad, en un valle gigantesco, todo rodeado de montañas con la nieve,
realmente fue precioso. Tenemos, como ustedes saben, una iglesia, tenemos local en Las Vegas y la obra en Las Vegas va de maravilla. Créame que la iglesia está pasando un momento maravilloso. Saben que ellos una vez a la semana salían por las calles para darle de comer a lo que ellos llaman los homeless, gente que vive en las calles. Nunca en mi vida he visto tanto mendigo, nunca en mi vida he visto, pero docenas y docenas de personas durmiendo en las calles en Las Vegas. Un día nos metimos por una carretera, nos equivocamos y cuando llegamos había un terreno donde había cientos de muchachos, de gente muy mayor, durmiendo en unas condiciones terribles, terribles, con cartones, con papeles, con estos carritos de la compra llenos de cosas. De verdad que nos impactó mucho porque supuestamente es una ciudad de lujo, una ciudad de vicio donde la gente va de todas partes del mundo a ganar dinero, pero muchos se arruinan. Saben que hay mucha gente que ha llegado a Las Vegas con la ilusión de hacerse millonarios en los casinos y se han arruinado. Y cuando ya no les quedaba dinero, pues se jugaron el coche y se jugaron la casa. Y cuando ya no tenían ni casa, ni coche, ni joyas, ni dinero, entonces jugaron rifándose a la mujer. Pero no una ni dos, muchos casos de decir, bueno, me juego a mi mujer. Y han perdido todo y mucha de esta gente está totalmente en la ruina, metidos en la droga, metidos en el alcohol, tirados en las calles y aquel sueño de hacerse millonario en uno de estos casinos, pues hoy en día más que un sueño es una auténtica pesadilla. Entonces nos impactó mucho, créame sinceramente, nos impactó mucho la cantidad de gente joven, de gente muy mayor también, durmiendo en las calles, pidiendo en las aceras, en las esquinas. Muchísimos veteranos de guerra, hombres y mujeres que se han jugado a la vida, y de broma se lo decía, ¿no? Muy bien, la verdad es que en Las Vegas muy bien. Decía esto de los homeless porque el gobierno les ha prohibido salir a la calle a darles de comer. Tienen que hacer un curso de, creo que se llama de manipulador de alimentos o algo de eso, para poder darles de comer a la cantidad de gente que en un parque se reunían todas las semanas y los hermanos preparaban comida. Y yo digo, es increíble, hacer un curso para dar unas comidas y bueno, pero bueno, son así las cosas. Cuando terminamos nuestra actividad en Las Vegas, que fue un tiempo precioso, porque salimos con nostalgia de Miami por lo bien que fue todo, las cenas, los cultos, los bautismos, etc. Bueno, déjenme decirles que estando en Las Vegas también tuvimos bautismos y vinieron varias personas de Hawái que nos siguen de la iglesia virtual de Hawái, militares de bases norteamericanas en Hawái, y vinieron para ser bautizados también allí en una piscina, en una casa de una hermana que nos presta siempre el lugar para hacer los bautismos. Cuando terminamos todo, un hermano nos había alquilado un coche para estar toda la semana moviéndonos, porque dicho sea de paso, en Estados Unidos sin coche eres hombre muerto. Si no tienes coche no puedes ir a ningún lado. Entonces, bueno, ese es el mundo del coche, ¿no? Un hermano nos alquiló un coche, el hermano José Trovato y su esposa, y fuimos viajando 9 horas hasta San Francisco. El año pasado ese camino fue muy seco, porque hacía mucho calor, las montañas estaban muy secas y no había nieve, pero este año el viaje fue espectacular. Todo el rato, mira. Bueno, Armando no es que hable mucho, pero yo por lo menos le decía algo, ¿no? Le decía, Armando, mira. Él no me contestaba, pero yo por lo menos se lo decía, ¿no? Todas las montañas llenas de nieve, con mucho frío por el camino. Gracias al Señor llegamos bien. Nos quedamos en el mismo hotel del año pasado. Y en San Francisco, nuestro hermano Jeremías, que también está llevando la obra en San Francisco, ¿saben? En San Francisco también tenemos una iglesia que va muy bien y que también, como la de Las Vegas, no para de crecer. Resulta de que nos hizo un programa para exprimirnos hasta la última gota. Allí no descansábamos ni un minuto. Cuando no era firmar libros, era el pastor online. Cuando no era el pastor online, era un culto de enseñanza. Cuando no era un culto de enseñanza, era un culto de alabanza. Bueno, allí fue ya el máximo, ¿no? Allí nos exprimieron, pero fue también un tiempo maravilloso. Ellos nos llevaron a un parque nacional al cual no pudimos entrar debido a la altura inmensa de la nieve. De hecho, cuando llegamos, vinieron corriendo a avisarnos los guardabosques que teníamos que salir corriendo porque se preveía que podían haber avalanchas de nieve. El famoso parque Yosemite, donde están los osos y los árboles estos gigantescos, las secoyas. Vimos algo, pero no pudimos entrar al parque, así que bueno, ya de ahí volvimos otra vez a Miami en avión. Pasamos allí 1 o 2 noches, si no recuerdo mal, y ya después para acá. Una de las cosas que me pasó en este viaje, que, bueno, son esas cosas que ocurren, ¿no? Yo siempre digo que tenemos iglesias presenciales, tenemos parte de la iglesia que se congrega virtualmente y tenemos parte de la iglesia ya en la presencia del Señor, ¿vale? Porque ya hay hermanos que han formado parte de nuestro ministerio, de nuestras obras, que ya llegaron antes que nosotros a la presencia del Señor. Una noche recibo un WhatsApp de una persona que me dice que me ponga en contacto lo antes posible con su madre, que está muy mal en el hospital.
Era muy tarde a la noche, yo lo llamé al día siguiente, efectivamente su madre estaba ya muy mal en el hospital. Es una hermana que bautizamos el año pasado en México, formaba parte de la iglesia virtual grupo número 2. Yo hablé con ella, hubiera sido precioso que Elena me pudiera acompañar. De hecho, cuando llegábamos a muchos lugares la gente no sabía que Elena no venía conmigo, entonces me decían siempre, ¿y Elena? ¿Y Elena? Y digo, no, Elena en esta ocasión no. Si quieren le presento a Armando, ¿eh? Es diferente, pero, ¡ay, el hermano Armando! Y tal. Que lo confunden con un americano. Al hermano Armando, nuestro hermano Armando, le hablan en inglés. Él le responde en cubano, que es otro idioma también muy interesante. Pero dicen, ay, pero si parece un gringo, parece un gringo. Y además Armando en Estados Unidos se transforma, parece más americano que los americanos. Una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, doy gracias a Dios. Armando trabajó muchísimo, porque claro, se graban las cosas, pero luego eso después hay que editarlo, cortar aquí, cortar por allá, ponerle la música, poner la introducción, y el internet a veces no es así de rápido. A veces tenemos un mejor internet aquí que allí, y resulta que se pasaba a veces pues la noche despierto, tratando de que el vídeo subiera, y al día siguiente, ¿qué? ¿Cómo va? Va en 47%. ¡Wow! 47%, pero teníamos todavía 3 cultos que teníamos que editar y subir, en fin. Pero bueno, creo que gracias al Señor, ¿no, Armando? Se ha subido todo, no queda nada en el tintero, ya está todo, gracias al Señor. Así que los que quieran ver los lugares en los que estuvimos, los mensajes que compartí, las cosas que se hicieron, creo que también hay una reunión de testimonios. Hay una reunión de testimonios donde ustedes pueden conocer a hermanos. Y déjenme que les diga algo. Nosotros no somos conscientes de las bendiciones que la gente ha recibido a través de este ministerio. Créame sinceramente. Nosotros no somos conscientes. Yo sé que para ti es normal venir a la iglesia o no venir, o venir un jueves y a lo mejor el domingo no, o viceversa. Nosotros no somos conscientes de la cantidad de miles, hablo de miles, miles y miles de personas, de hermanos, con una gratitud. Gente mayor, gente anciana, gente joven. Miren, conocí el caso de un muchacho, que tengo su fotografía, que en un momento de rebeldía, en un momento de desobediencia, en fin, en un momento malo de su vida, se fue de la iglesia y se fue a la iglesia católica. Y dice, y me hice católico. Bueno, pues en este evento que hemos tenido, que creo que fue, si no recuerdo mal, en San Francisco, a veces me cuesta. La peor pregunta que me pueden hacer es cuando alguien se me acerca y dice, ¿no se acuerda usted de mí? Y le digo, hombre, deme un dato, deme algo, porque ahora mismo, ¿pero usted no se acuerda que yo le escribí? Digo, sí, es que si usted supiera toda la gente que me escribe. Entonces, la mamá lo llevó y este muchacho se ha vuelto a reconciliar con el Señor. Se llama Orlando, para que oren por él. Se ha vuelto a reconciliar con el Señor, y los cultos, la iglesia virtual para él han sido de una bendición tremenda. ¿De acuerdo? Estando allí, hablando con mi hermano Jeremías, que es el que lleva la obra junto con su esposa Jessica en San Francisco. Él es de Guatemala, pero lleva muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. Estando allí, pues ya habíamos hablado anteriormente de la posibilidad de visitar Guatemala, porque no sabíamos qué respuesta íbamos a tener, pero es increíble porque en las emisoras de radio del mundo, de seculares, se están emitiendo todos los días los devocionales. Y entonces les dejo esta petición de oración, por favor, hermanos. Queremos ir una semana en el mes de junio a Guatemala, y no se pueden ustedes imaginar, en el momento en el que lo hemos anunciado, la cantidad de gente, no solamente de Guatemala, sino de los países alrededores, incluido México, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Honduras, etcétera, que están haciendo planes para poder estar esa semana con nosotros en ese lugar donde vamos a alquilarlo para poder llevar a cabo cultos en el mes de junio. Así que desde ahora, por favor, les pido que estén orando por este proyecto, que Dios mediante, si Dios lo permite, lo vamos a llevar a cabo en el mes de junio. Amén, hermanos. Bueno, gracias a Anderson por el trabajo tremendo que ha hecho en este tiempo que yo he estado fuera, porque es una bendición el poder salir y el poder tener los cultos cubiertos, junto también con Edison, con Priscila, con Matías, con todos los hermanos que han estado arriba en las cámaras, con Luis, con Diego, en fin, los de la alabanza, con tantos hermanos, ¿verdad?, con Canderina. Les agradezco todo el trabajo que ustedes hacen para que todo esto funcione durante el tiempo que nosotros salimos. Así que yo sé que cada uno sabe cuál es su función, lo sugiere, los tesoreros, la escuela dominical de los niños, para que todo esto funcione, y esto pues me permite a mí salir con la libertad y con la tranquilidad de saber que la iglesia sigue funcionando y que no depende de una persona. Yo sé que ustedes, claro, no digo todo, ¿no? No digo todo, porque ya sería a lo mejor demasiado exagerado, pero sé que algunos de ustedes dirían, hombre, a mí me gustaría que el pastor estuviera más en la iglesia. Bueno, yo ya he estado 21 años en esta iglesia. Se lo recuerdo que cuando usted a lo mejor ni siquiera era convertido, yo ya he pasado 21 años de mi vida en esta iglesia, ¿no? Lo cual quiere decir que si después de 21 años no puedo salir
a unos viajes que sí o sí tengo que salir, porque nuestra iglesia no solamente es esta, nuestra iglesia está en muchas partes del mundo, ¿verdad? Pues que también hay que atender. Des en cuenta que, por ejemplo, cuando nos íbamos de Miami o de cualquier sitio, lo primero que nos decían los hermanos era: hermanos, qué poquito tiempo han estado, ¿cómo nos gustaría que estuvieran más tiempo? Digo, sí, es verdad, pero es que en este momento los hermanos de otro lugar están orando y esperando que lleguemos. Así que ustedes se quedan con la tristeza, pero otros están orando para que lleguemos lo antes posible. Pedirles también que no solamente oren por el tema que les acabo de mencionar, sino que por lo de Guatemala, sino que también oren para que el Señor haga un milagro y levante una pareja para atender nuestra obra en Miami, en Florida. Tenemos cientos de personas que nos ruegan: por favor, pastor, por favor, nosotros pagamos el local, nosotros estamos dispuestos a congregarnos, pero mándenos a alguien que pueda ir allí a Miami y atender la obra, porque hay cantidad de hermanos. Y aparte la Florida es enorme. Tenemos también a 4 horas otra ciudad muy importante como es Orlando, y no tenemos obra allí, tenemos gente, pero no tenemos una pareja de confianza bien preparada, que no hace falta que hable inglés, porque sinceramente en Florida hablando español te desenvuelves perfectamente, pero necesitamos a alguien que el Señor levante, ¿verdad? No que se ponga él o ella, ¿no? Sino que el Señor levante, que el Señor lo confirme para poder levantar nuestra obra en Miami. Tenemos una necesidad tremenda ahora personalmente de ese lugar. Así es que bueno, ¿van a orar por esto, sí o no? Bueno, quién sabe si a lo mejor esa persona está esta tarde entre nosotros. Vete tú a saber. Pero lo que está bien claro es que uno no puede estar en 50 sitios al mismo tiempo. Necesitamos obreros y necesitamos gente cualificada, preparada, para que puedan atender estas obras. Y además no es como antaño. Yo me acuerdo cuando yo empecé la obra, que era ir a un sitio, que lo hemos hecho unas cuantas veces, alquilábamos un pisito, invitábamos a los vecinos o a algún hermano que nos estaba congregando y te pegabas ahí pues años de tu vida para ver si aquello crecía. Una vez que teníamos un grupito más o menos digno o considerable, alquilábamos un localito pequeño, después nos íbamos a otro un poquito más grande y en unos años surgía una iglesia. Ahora el Señor lo está haciendo al revés. Ahora no tienes tú que ir a buscar a la gente, ahora la gente ya te busca a ti. Mañana yo mando de aquí a una pareja y le digo: venga, vete a Miami, arreglamos los papeles para que puedas estar allí pastoreando la iglesia, y sabes que mañana cuando abras la iglesia vas a tener 150 personas escuchando la predicación. Y el dinero, es que ya tienen el dinero para abrir el local. Es decir, que ya la obra ha evolucionado tanto, gracias al Señor, que ahora el tema no está en a ver si viene la gente. No, la gente está. El tema es a ver si viene el obrero, que es diferente, ¿no? Así que por favor oren por esto, porque de verdad que me da mucho dolor tener que decir a los hermanos que no tengo a nadie. No tengo a nadie para mandarles para que atiendan la obra. Pero es que lo mismo pasa en Madrid, lo mismo pasa en otros lugares donde podríamos ahora mismo abrir una iglesia presencial, pero que por falta de obreros a veces no se pueden atender todos los lugares, ¿no? Pero bueno, yo sé que ustedes van a orar y pronto va a surgir ese obrero. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esto es fe, ¿eh? Estamos hablando en fe, ¿sí o no? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien va a ir? Bueno, gloria al Señor. Me alegro mucho de haber llegado bien, de haber encontrado bien a Miriam, a mis hijas, a Elena. Me alegro mucho de haber encontrado aquí al amigo Adriel, que cada día hace más tonterías y me tiene loco. Yo he dicho que yo crié 2 hijas, intenté criarlas lo mejor que pude, porque como no soy el mejor padre del mundo, ni mucho menos, ni el mejor marido, ni el mejor pastor, uno va aprendiendo sobre la marcha. Pero intentamos criarlas lo mejor posible. Pero yo a mi nieto lo voy a malcriar. En todo, ¿eh? Ahora que no me escucha. Que no quiere, el padre dice que no, yo digo que sí. Que no quiere caramelo, yo doy caramelo. No, son bromas. Pero lo encontré muy bonito, lo encontré más grande. Y gracias al Señor en esta ocasión, cuando lo abracé, no me lloró. Me reconoció. Claro, lo hemos llamado tantas veces por videollamada, por teléfono, que bueno, menos mal que no me había perdido el rostro, ¿no? También quiero aprovechar, porque seguramente este culto lo están viendo y después lo van a ver muchos hermanos, para darle las gracias a todos los colaboradores de la obra en Estados Unidos que han trabajado. Porque una cosa, yo les decía a los hermanos, yo hago lo fácil. Yo hago lo fácil. Hermano, cante una canción. Hermano, sácase una foto. Hermano, fírmeme un libro. Hermano, predique un mensaje. Yo hago lo fácil. Pero organizar viajes, organizar hoteles, organizar tantas y tantas cosas, negociar con la cena, organizar a la gente, es tremendo. Entonces, damos gracias al Señor por todos los que han colaborado con esto. También Priscila ha trabajado junto con los colaboradores allí, con Anderson y todos los hermanos. Así que sin ellos hubiera sido totalmente imposible que este viaje fuera una bendición. Así que damos gracias al Señor por las vidas de los
todos y cada uno de los colaboradores y colaboradoras, ¿verdad? Porque ha sido un trabajo excelente el que han hecho para poder estar allí. Bueno, y dicho esto, me gustaría llevarles al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo 14, hay unos versículos que a mí me han llamado mucho la atención, porque tienen que ver con la finalización del primer viaje misionero del apóstol Pablo y cómo él, cuando termina el viaje, el primer viaje misionero, hace algo muy parecido a lo que yo estoy intentando también hacer en esta noche con ustedes. Y es lo siguiente. En Hechos, por favor, el capítulo 14, el versículo 27, dice así la palabra del Señor. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Si ustedes van unas páginas atrás en el mismo libro de los Hechos, concretamente en el capítulo 13, dice que Pablo se estaba congregando en una iglesia en una localidad llamada Antioquía. En Hechos capítulo 13, verso 1 dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. A veces cuando leemos la palabra profetas, a algunos les choca, ¿no? Bueno, ponga la palabra predicadores. Un profeta es un predicador, un profeta es un exponente del evangelio, del mensaje de Dios. En esa congregación había gente que predicaba la palabra, llámese predicador, llámese profeta, es lo mismo. Y no solamente había este tipo de ministerios, sino que también había maestros, personas que manejaban sabiamente las Sagradas Escrituras e instruían al pueblo en la palabra del Señor. Y entonces da una lista de estos profetas o predicadores y de estos maestros que había allí, y son los siguientes. Y miren quién aparece en primer lugar, un personaje muy conocido por nosotros, Bernabé. ¿Se acuerdan de quién es Bernabé? La primera vez que aparece Bernabé en el libro de los Hechos es cuando dice que vende una propiedad y da el dinero que le han dado por dicha propiedad a la obra en la iglesia primitiva de Jerusalén. Ahí está Bernabé. Ya ahora ya no está en Jerusalén, ahora ya está ministrando en la iglesia de Antioquía. Este es el hermano que años más tarde tendría un problema con el apóstol Pablo porque quería llevar en el segundo viaje misionero a Marcos, y Pablo dice que no estaba de acuerdo en volver a llevar otra vez a Marcos, y entonces dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que Bernabé dijo, vale, pues yo me voy con Marcos por un lugar y Pablo se fue con Silas por otro lugar. ¿Se acuerdan la historia, verdad? Entonces allí está Bernabé. También estaba Simón, el que se llama Níger, es decir, que era un hermano de color, era un hermano de África. Estaba Lucio, que era de una localidad llamada Cirene. Un tal Manaén, fíjese lo que dice aquí, el que se había criado junto con Herodes, el rey de Israel. Se había criado junto con un rey, luego era una persona con una cultura, con una preparación, y se había criado junto a un rey, en este caso Herodes, el tetrarca, y con Saulo, o más conocido como Pablo. Entonces tenemos Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, Manaén y Saulo. 5 hermanos que ministraban en esa congregación. Curioso que la Biblia no habla de que hubiera un pastor, como generalmente suele haber, ¿no? Un pastor y una congregación, sino que en este caso era un sistema diferente. Había predicadores, había profetas y había maestros, y entre estos 5 hombres atendían la obra. Imagínense el nivel de enseñanza y de exposición de la palabra que habían dicha congregación. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasó entonces? Dice que estos estaban ministrando al Señor y ayunando, y de repente el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. De los 5 que acabo de mencionar, hay 2 que el Señor dice, a estos 2 yo los he escogido para una obra diferente. Ellos están de momento haciendo una obra, digamos, permítame el ejemplo, de puertas para adentro, atendiendo a los hermanos, pero ahora yo los quiero mandar de puertas para afuera. Los quiero enviar a otras naciones, a otras partes. Entonces ellos, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Entonces, ahí empieza el primer viaje misionero de la historia.
Ya el evangelio se había extendido por algunas partes, pero todavía quedaban muchísimos lugares donde no había llegado el evangelio, donde nadie sabía nada de Jesucristo. Por lo tanto, ya era hora de que predicadores, misioneros como Pablo y como Bernabé, fueran a otros países, a otras culturas, a otros pueblos, a llevar la palabra de Dios. Si ustedes quieren saber qué pasó en ese primer viaje misionero, pues lógicamente tienen que leer todo el capítulo 13 y prácticamente también todo el capítulo 14 del libro de los Hechos. Y si pueden leer estos dos capítulos con un mapa que suelen aparecer, no sé en las Biblias de ustedes, pero en muchas Biblias, al final pone primer viaje de Pablo, segundo viaje de Pablo, ¿verdad? Bueno, pues vayan leyendo el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos y vayan viendo en el mapa los sitios por donde Pablo y Bernabé van predicando la palabra. Se calcula que aproximadamente ese viaje duró como mínimo un año. No es como este viaje que yo acabo de realizar ahora, que duró un mes. Ellos estuvieron un mes viajando de una ciudad a otra. Pasó de todo. Cosas buenas, cosas malas, entre comillas. Hubieron lugares donde hubieron muchas conversiones, hubieron lugares donde fueron, perseguidos, torturados. Pasaron todo tipo de experiencias. Pero el Señor les protegió, el Señor les cuidó y los usó para que la obra creciera y llegara la palabra de Dios a lugares donde nunca había llegado. Miren, hermanos, una cosa que quiero decir en cuanto a esto. Nosotros tenemos que orar y tener el deseo en nuestros corazones de que la palabra de Dios llegue a todas partes del mundo. Que no solamente oremos por nuestra iglesia local o por nuestro ministerio, sino que oremos para que el Señor continuamente levante hombres y mujeres para lo que se conoce como la obra o el campo misionero. Yo me convertí por misioneros, en este caso norteamericanos. Hombres y mujeres que dejaron su país, vinieron aquí a las Islas Canarias y a través de ellos muchos conocimos el evangelio. Bueno, yo no sé lo que hubiera ocurrido si estos hombres hace años atrás no hubieran venido a las Islas Canarias a predicarnos el evangelio. A lo mejor me hubiera convertido o a lo mejor no lo sé. Pero lo que sí les puedo decir es que yo conocí al Señor a través de hombres que no eran de aquí, sino eran, en este caso, de los Estados Unidos, que vinieron aquí y vivieron durante un año y nos predicaron la palabra y fundaron iglesias, fundaron obras, y después cuando todos estos misioneros se fueron, los que nos habíamos convertido, pues nos quedamos al frente de la obra en aquel momento. Estoy hablando de cuando yo pertenecía en aquellos años a la denominación de las Asambleas de Dios, ¿verdad? Donde estuve unos cuantos años. Quiero decir con todo esto que en nuestro corazón tiene que estar el anhelo de decir, Señor, levanta obreros. Porque habrá obreros que van a trabajar de puertas para adentro, que es un ministerio, pero también hay gente, como vemos aquí en el capítulo 13, que el Señor va a llamar y va a capacitar para que vayan a otros pueblos, a otras ciudades, a otras provincias. Claro, a lo mejor es el idioma es diferente, a lo mejor la cultura es diferente, probablemente la comida sea diferente, todo sea diferente, pero que tengan la capacidad de adaptación para decir, bueno, yo dejo mi tierra, dejo mi familia, dejo mi iglesia local y me voy a otro país, a otro continente, a otra parte del mundo a llevar la palabra del Señor. Y eso tiene que ser un anhelo constantemente en nuestros corazones. Yo sé que muchos no van a salir. Yo sé que muchos probablemente no tengan ni siquiera el deseo de dejar su casa, su familia, su tierra, su familia, etcétera. Pero también sé que el Señor nos puede sorprender poniendo en el corazón de alguien el anhelo de ir. Oye, como ha habido casos de hermanos que se han ido, por ejemplo, a predicar el evangelio a tribus indígenas. Ahora, por ejemplo, cuando estuve en este viaje en enero en Israel, conocí a una hermana que ella era hija de misioneros, ella es alemana. Ella era hija de misioneros alemanes, luteranos, que fueron nada más y nada menos que a Guinea, Papúa, un lugar donde el canibalismo estaba al orden del día. Y ella nació allí y me enseñaba fotos muy curiosas de todos los negritos, y ella era rubia con los ojos azules en medio, ¿no? Y era un contraste, parecía el barraquito de Canarias, ¿no? Hacía el café con leche, ¿no? Y después también nació su hermano y se veían a estos niños de pastores, de misioneros alemanes, tan rubitos, tan lindos, y después se veía al lado, ¿verdad? Los negritos de allí, de ese lugar, ¿no? Y ella nació allí, y se crió allí, y cuando hablaba de ese tiempo, ella lloraba, ¿no? Y me cantaba canciones en el idioma de allí. Lo tengo grabado y un día
te lo tengo que enseñar, Cordy, canciones en alemán, ¿verdad? Ella oraba y decía, Señor, cuando yo salí de mi iglesia siendo también muy niña para salir a servir al Señor, ¿no? Quiero decir que es muy bonito ver cuando hay hermanos que están dispuestos a renunciar a su cultura, aprender otro idioma, vivir con otro tipo de gente completamente diferente a la gente con la que tú te has criado toda la vida, dejando a lo mejor tus comodidades, dejando tu casa, tu coche o lo que sea, para ir a un lugar a empezar de cero. Pienso, por ejemplo, en estas personas que sintieron en su corazón prepararse para traducir la Biblia en un idioma que no tenían Biblia. Y personas que han tenido que aprender el idioma de esa tribu, enseñarles a esa tribu a leer y a escribir, y luego traducir en su idioma la Biblia para que ellos pudieran conocer la palabra de Dios y las historias bíblicas. Un trabajo, imagínense ustedes, hermanos, si tú te vas bueno, hay que ir con una edad, ya no se puede ir demasiado anciano, ¿no? Pero imagínate el tenerte que ir a una tribu perdida en el mundo, que no saben leer ni escribir, ni saben lo que es un libro, aprender su idioma, que ya tiene su trabajo tremendo. Ahora ese idioma hay que pasarlo a letra, hay que enseñarles que esos sonidos que emites se pueden leer y se pueden escribir, y ahora enseñarle y traducir es un trabajo realmente. Mire, el trabajo de los traductores de la Biblia, hermanos, no tiene precio, no somos conscientes. Pero gracias al Señor a ellos, la Biblia está ahora mismo en más de 3.000 idiomas en el mundo. Más de 3.000 lenguas se ha traducido la palabra del Señor, ¿no? En idiomas, por supuesto, para muchos de nosotros, la mayoría de ellos todos desconocidos, ¿verdad? Así que estos dos hombres sintieron en su corazón el llamado de Dios para dejar la iglesia local y marcharse a la aventura, pero a la aventura en el Señor. Cuidado, porque una cosa es irse a la aventura por uno mismo y otra cosa es irse a la aventura porque Dios te ha llamado. Yo veo en la Biblia que, por ejemplo, hubo, si me permiten la expresión, un aventurero. Un aventurero que cuando le preguntaban, ¿a dónde vas?, no podía darte una respuesta coherente. Porque dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba. ¿Y de quién estoy hablando? ¿A dónde vas? No sé. ¿Pero cómo que no sabes a dónde ir? ¿Y por qué te vas? Porque Dios, un Dios que ninguno conocía, sino solamente Él, me ha hablado y me ha dicho, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y dice que salió sin saber a dónde iba. Y ya no era un niño de 18 o 20 años, ya era una persona con una edad, ya estaba casado. Sabemos que no tenía hijos, después los tuvo, ¿verdad? Y caminó, miren ustedes en su imaginación el mapa, ¿no? Desde donde él salió, caminando días y días, semanas, meses enteros caminando para llegar a Canaán. Y luego cuando llega a Canaán, que es por fin la tierra que dice el Señor que le va a dar a él y a su descendencia para siempre, resulta que ya está en el lugar de Dios, ya está en el lugar que Dios le ha prometido, y resulta que no llueve, que hay una sequía tremenda, que los animales se mueren de sed, no hay pastos. Y ahora dice, pero tú me trajiste aquí, yo vivía muy bien con mi familia, yo tenía mi padre, tenía mis hermanos, tenía mis amigos, y ahora vengo aquí a morirme de sed, a morirme de hambre, y tiene otra vez que levantar la carpa, porque toda la vida, dicho sea de paso, aunque llegó a ser tremendamente rico, un hombre con miles y miles de cabezas de ganado, de cabras, de ovejas, de camellos, de todo, vivió toda la vida en tiendas de campaña. Solamente una vez compró un trocito de tierra y era para enterrar a Sara. No le interesó nunca más comprar nada, porque como tampoco sabía si me voy a quedar aquí o me voy a quedar allá, pero el día que se murió su esposa se va a Hebrón y dice que compró una cueva, la famosa cueva de Macpela, para enterrar a su esposa. Pero entonces él dice que se tiene que ir a Egipto, otra vez más abajo, caminando a Egipto, y después estando en Egipto otra vez dice, Señor, sal de Egipto, vuelve otra vez. Y la vida de Abraham es un nómada, para arriba, para abajo, ahora aquí, ahora allá, ahora tengo hambre, ahora tengo sed, ahora me falta agua. Pero el Señor lo prosperó y lo bendijo, ¿verdad? Hay otras personas que no salieron de su lugar. Miren, por ejemplo, el rey Salomón no salió nunca de Jerusalén, no fue a la guerra, ¿verdad? Él estaba en su palacio, lo heredó todo del padre, pero sin embargo Abraham fue un aventurero. Es decir, que uno puede ver en la Biblia que Dios puede llamar a gente para que se quede en un sitio, pero el mismo Dios puede llamar a gente para que se vaya a otro lugar extraño, ¿no? Como pasó en la iglesia de Antioquía. No llamó a los 5, pues claro, si llama a los 5, ¿quién se queda al frente de la obra? Unos van y otros se quedan. Y alguien dijo, y los que se quedan también pueden participar en el ministerio de los que se van. Por ejemplo, ofrendando, como hacían los filipenses, que le mandaban ofrendas a Pablo para que pudiera seguir predicando la palabra, o también haciendo algo muy importante. ¿Y saben lo que es? Orar. Orar. Efectivamente, Señor, guárdalo, Señor, protégelo, Señor, dale palabra, dale sabiduría. Mire, una cosa que les quiero decir, y no lo digo por quedar bien,
sino lo digo de corazón. Yo la desenvoltura, la claridad que Dios me daba en este viaje, en los mensajes, era algo impresionante. Yo estaba en el hotel minutos antes y más o menos yo tenía una idea de lo que yo quería hablar. Me subía al púlpito y el Señor me hacía así, ¡pum! Y me cambiaba el mensaje y me pegaba 1 hora hablando de cosas que yo no tenía ni idea, pero que cuando terminaba el culto me decía la gente, oye, esa palabra era para mí, el Señor te usó para hablarme aquí. Es decir, y todo eso no es porque uno tenga mucha experiencia. Y todo eso no lo atribuyo porque, bueno, como ya este hombre lleva tanto tiempo. No, yo lo atribuyo a la cantidad de miles y miles y miles de personas que estaban orando por ti y el Señor nos dio salud. No se me fue la voz ni un día, hermanos. Que esa era, entre comillas, una de mis preocupaciones, ¿no? Como pierda la voz con cambios de frío. Porque claro, en Miami fue muy interesante porque estábamos con un aire acondicionado terrible que parecían neveras y después salías al calor. Digo, bueno, por lo menos. Pero es que después estábamos en Las Vegas, donde estábamos con calefacción en las iglesias y salíamos a pleno frío. Pero gracias al Señor, una hermanita que vino de Canadá, se me olvidaba decirlo, una hermana que vino de Canadá, me trajo un llaverito de Canadá muy bonito, pero aparte me hizo un regalo que me dice Armando, a mí me hizo el mismo regalo, pero de otro color. Nos regaló, ¿han visto ustedes los gorros que se ponen los rusos? Estos gorros de los rusos peludos, que yo decía, ¿y a dónde voy yo con esto? ¿Que a dónde voy? Ay, amigo. Me puse ese gorro que te da un calor tremendo, te tapa las orejas, luego tiene una cosa aquí, que te tapas la cara y me vino de maravilla. Pero aparte de eso, de las precauciones que uno tiene que tomar, ¿cómo se siente cuando gente está orando por ti? Pero ¿cómo se siente cuando sabes que la gente no está orando por ti? Te cansas más, se te va la voz. Estás cansado, no sabes por dónde entrar, no sabes por dónde salir, pero cuando tú sientes que hay un ejército de hombres y mujeres que están orando por ti, te sientes con las espaldas cubiertas y cuando llegas a cualquier púlpito, a cualquier plataforma, a hablar a cientos y cientos de personas que no has visto en tu vida, que vienen con una expectativa, que vienen con una ilusión, que se han gastado un montón de dinero, que han comprado avión, que han viajado 3 días en coche, con una ilusión de ir a escuchar una palabra, tú notas que el Señor fluye, tú notas que el Señor te usa y todo eso lo pueden hacer los que se quedan. Amén, hermanos, orando. Así que nunca dejéis de orar. Por ejemplo, ahora tenemos que orar porque saben ustedes que se está levantando una obra muy bonita en Bruselas, en Bélgica, que ya en enero y en febrero fue nuestro hermano Alberto, porque ni Anderson ni yo podíamos ir. Yo estuve en diciembre y en enero y en febrero mandamos a Alberto y a Damaris para que fueran a atender a la obra que tenemos en Bruselas. Y ahora este viernes, mañana, ¿no? Ya mañana sale Anderson, pero como no puede ir con la mujer, para que duerma caliente en la cama, pues le mandamos al hermano. Y entonces, bueno, entre ustedes sabrán. Así que orar ahora por ellos. Así que ustedes oraron por mí y por Armando para que el Señor nos guardara, cosas que ha hecho y nos ha bendecido en este viaje. Amén, hermano, y se lo agradezco. Ahora, después vamos a orar por ellos para que ellos que se van mañana y regresan el día y regresan el lunes, pues los cultos, las reuniones allí, pues fluyan, que estén contentos, que se sientan usados. Oye, y es muy bonito decir, yo estoy aquí, yo dejo a mi familia, yo dejo a mis hijos, yo dejo a la iglesia, pero yo estoy aquí cubierto por mis hermanos. Así que manden fotografías, hagan lo que puedan, para también aquí nosotros en un momento determinado saber cómo está la obra allí. Aunque cuando regresen, pues lógicamente tendrán que hacer lo que yo acabo de hacer en esta tarde, ¿no? Dar un informe y anunciar a la iglesia lo que está pasando en aquel lugar. Hermano, la obra es tan grande, hay tanta necesidad que a donde uno vaya hay gente que te está esperando y más hoy en día. Y yo le decía a los hermanos, desde los días de la pandemia, y déjenme que les diga algo, un domingo, creo que cayó este año un domingo, si no recuerdo mal, si no me corrigen, el día 14 de marzo, que fue cuando se declaró el estado de emergencia o de alarma aquí en España, yo me encontraba en los Estados Unidos predicando la palabra de Dios a gente, muchos de ellos que conocieron a Cristo y se reconciliaron con el Señor a través de aquellos días que emitíamos en los días de puertas cerradas, en los días de la pandemia. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que unos pocos años después íbamos a tener el privilegio de conocer a miles y a miles y a miles de hermanos en muchas partes del mundo y a muchos que nunca conoceremos? Como decía Pablo, hay muchos que nunca verán mi rostro. Bueno, gracias al Señor, muchos ya pueden ver nuestros rostros, aunque no personalmente, ¿no? Pero damos gracias al Señor porque Dios ha sido tan bueno, queridos hermanos. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Dios ha sido tan bueno, nos ha cuidado, nos ha bendecido. Hemos visto a los niños de la iglesia crecer.
Claro, ustedes a lo mejor están siempre aquí, pero cuando uno, por ejemplo, está un mes fuera y entra, uno se da cuenta que en ese mes, esa niña, ese jovencito, ha crecido de una forma tremenda. Y tú dices, pues si el otro día este era un mocoso, que ni sabía hablar ni nada, y ahora uno lo ve, los ven tan grandes, los ven tan fuertes, ¿verdad? Y es que, queridos hermanos, así como vemos el cambio por fuera, yo creo que también el cambio por dentro se tiene que notar en nuestras vidas. Me produce mucha tristeza cuando hay personas que han estado en esta congregación, que es una congregación tan bendecida, una congregación pequeña, pero una congregación que Dios ha usado de una forma tan espectacular como pocas iglesias ha usado Dios en este país. Y lo digo así para la gloria del Señor. Personas que no valoren el hecho de poder asistir a esta iglesia. Personas que no son conscientes de los pastores que tienen, del local que tienen, de la bendición que Dios les ha dado. Personas que dicen cosas, me voy a tomar un tiempo. ¿Un tiempo para? ¿Un tiempo para qué? ¿Para ver si voy o no voy a la iglesia? ¿Te vas a tomar un tiempo? Yo creo que no eres consciente de la bendición de ser miembro de esta congregación. ¿Saben cuántos miles y miles de hermanos darían lo que fuera? Y me lo dicen personalmente, no es que yo me lo estoy inventando, lo que daríamos nosotros por poder asistir a esa congregación. Hermanos que se ponen en la sala de su casa con una pantalla o con un ordenador a poder ver un culto porque no tienen una iglesia, y algunos que han estado en esta iglesia, que incluso han servido de alguna manera, que se les ha tratado de maravilla desde el primer día que entraron, gente que vino herida, gente que vino mal, y que no valoren el tener esta congregación y estos pedazos de pastores que Dios ha levantado para su honra y su gloria, no me cabe en la cabeza. Me voy a tomar un tiempo. Pues tómese usted un tiempo, que mientras usted se toma un tiempo, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, que es servir al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, para la gloria de Dios. Es una pena. ¿Y saben qué? Los hermanos de la iglesia virtual han crecido tanto, porque no dependen del saludo del pastor. No dependen del abrazo del pastor o de la llamada del pastor. No depende de si el pastor me saludó. No depende nada. Dependen única y exclusivamente del Señor. Y cuando se ponen delante de una pantalla en su casa, en su iglesia o donde sea, no están esperando que cuando termine el culto a ver si el pastor me saluda o no me saluda, o me pregunta por mi marido o por mi... Como no pueden hacer eso, han crecido tanto porque solamente pueden depender del Señor. Y el que aprende a depender solamente del Señor, ese es el que crece, ese es el que madura, porque no depende del hombre, depende de la palabra que predica ese hombre a través de las redes sociales. Y entonces por eso yo digo que hay personas que han venido a esta iglesia de otras congregaciones, de otras circunstancias, que no han sido conscientes ni han valorado. Y les digo una cosa, y aunque suene fuerte, para estar en esta iglesia hay que amarla. El que no ama esta iglesia no vas a estar ni 5 minutos. Los que están en esta congregación son los que primeramente, por supuesto, aman al Señor, que es lo más importante, pero son los que aman la obra. Y hemos visto que Dios también ama muchísimo esta congregación. Porque si no fuera así, el Señor no la habría usado y bendecido y prosperado tanto, como ustedes ni siquiera se pueden imaginar, si fuéramos capaces de juntar en este momento a los centenares y miles de personas, miles de familias, que han sido bendecidas a través de esta pequeña congregación aquí en esta pequeña isla, que hasta el otro día muchos ni siquiera sabían dónde estaba. Probablemente tendríamos gravísimos problemas para poder encontrar un lugar para poder meter a tanta gente. Así que, queridos hermanos, valoremos lo que tenemos, démosle gracias al Señor por todas y cada una de las cosas, y que el Señor nos ayude a crecer y a madurar. Pero no dependamos de nada ni de nadie, solamente dependemos de nuestro Dios. Y quiero terminar diciendo esto. Cuando Pablo y Bernabé le dieron el informe a la iglesia, ellos lo que contaban eran las cosas que hizo el Señor a través de sus vidas. Y yo les digo que el Señor no para de hacer cosas a través de cada uno de nosotros. Cuando nos dejamos utilizar y cuando nos dejamos servir o utilizar por las manos del Señor. Ponga usted su vida en las manos del Señor y el Señor te sorprenderá cada día. Amén, hermanos. Cierre sus ojos, por favor. Ahí donde está. Demos gracias a Dios por las bendiciones recibidas.
Demos gracias al Señor por dar cuenta de que al que llamamos nosotros el anticristo, en el Antiguo Testamento se le llama God. Fijaros qué cosa tan interesante. Satanás, que es un perfecto imitador de las cosas que Dios hace o que va a hacer, llama a este personaje en el Antiguo Testamento God, y es un nombre que la primera y la última letra de su nombre es la misma, es la G, la Gimel en hebreo. Y suma 3, 6, 3. Un múltiplo de 666, da 66 en total. Imitando a la profecía que Dios le dio al rey David. David es otro el único nombre en la Biblia que aparece con la misma letra al principio y al final. David empieza por D, termina por D. Lo que hace el anticristo es tratar de imitar a ese futuro rey, ¿verdad?, descendiente de la casa de David, y tratando de ungir, respaldar, apoyar y ayudar en todos los sentidos a este personaje político que tendrá un poder prácticamente ilimitado. Hace unos días, varios gobernantes muy famosos de este planeta Tierra proponían el nombrar a una persona como el presidente del planeta Tierra, el presidente de la Tierra, en este nuevo orden mundial que se está fraguando. Una de las últimas ciudades con un lujo increíble que se ha construido en Kurdistán se llama Astana. Lo habéis visto en algunos grupos ciclistas que llevan Astana, ¿verdad? Y tienen un grupo muy famoso de ciclistas. Astana fue fundada por los Illuminati y por las logias masónicas. Todos los edificios y todos los símbolos de la ciudad de Astana en el Kurdistán, todos tienen que ver con símbolos masónicos y de los Illuminati. No voy a entrar demasiado en esto, pero los Illuminati son personas que pueden ser políticos, pueden ser presidentes de país, de gobiernos, pueden ser deportistas, pueden ser artistas, etcétera, etcétera. Y hablemos claro, son personas adoradores del diablo. En Israel hay una cueva que se llama la famosa cueva de Sedequías. Se llama la cueva de Sedequías porque cuando el rey Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén durante más de un año, el rey que en ese momento gobernaba Jerusalén se llamaba Sedequías. Y huyó por esa cueva y dice que lo alcanzaron en la llanura del valle de Jericó, que está como unos 8 o 10 kilómetros de allí. Y allí lo encontraron, le sacaron los ojos y se lo llevaron cautivo a Babilonia, a Irak. Y en esa cueva de Sedequías, de vez en cuando los famosos masones y Illuminatis se reúnen para hacer rituales. Quiero decirles que el presidente mundial de los Illuminati y de los masones es un judío llamado Rockefeller. Y en esa cueva se reúnen los de más alta graduación, los de nivel 33. Y allí hacen todo tipo de ritos y de ceremonias. Y ellos dicen que es allí, en uno de los lugares del mundo, de la tierra, donde Satanás hoy por hoy tiene su trono. No se olviden que Satanás no es un ser omnipresente que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Satanás no puede estar en Madrid, en Estados Unidos, en Jerusalén, en Latinoamérica. Satanás es un ser que solamente puede estar en un sitio al mismo tiempo. Se mueve en el mundo espiritual, pero no tiene omnipresencia como es un atributo divino. Y es en ese lugar donde dicen los Illuminati y los masones que en forma de macho cabrío se presenta cuando hacen estas ceremonias en la cueva de Sedequías, y allí es donde reciben órdenes e instrucciones para las cosas que tienen que hacer. A algunos les puede sonar todo esto como a ciencia ficción, como a miedo, como a película, pero quiero decirles que el mundo espiritual, aunque no lo podemos ver con nuestros ojos de carne, es tan real como el mundo natural que constantemente estamos viendo. Date cuenta que, por ejemplo, ahora aquí dentro hay millones de voces en alemán, en arameo, en hebreo, en inglés, en chino, en japonés. Aquí dentro hay frecuencias, hay ondas, pero que no podemos ni verlas ni oírlas porque no tenemos un aparato de radio. Pero si tuviéramos un aparato de radio con una buena antena, seríamos capaces de escuchar programas que ahora mismo se están emitiendo desde Marruecos, desde Estados Unidos, desde cualquier parte de la tierra, simplemente que no tenemos un aparato que nos permite captar la señal de lo que aquí hay. Es como en la televisión. Y el mundo espiritual es invisible, pero es real. Los demonios existen, Dios existe, los ángeles existen. Todo el mundo espiritual es tan real como el mundo en el cual nos movemos tú y yo cada día. ¿Cuántos dicen amén? Satanás, dice la Biblia, que tiene un título, es el príncipe de la potestad del aire. Él se mueve con una velocidad abismal en la atmósfera. Y en ese lugar es donde Satanás hoy por hoy tiene su trono. Recuerden que en el libro del Apocalipsis,
Cuando el Señor le habla a una de las 7 iglesias, a una, no a las 7, a una le dice, aguanten, tengan paciencia, van a ser probados, van a tener dificultades, pero resistan, yo estoy con ustedes, porque yo sé dónde ustedes viven, donde Satanás tiene su trono. ¿Dónde tiene su trono Satanás hoy en día? Pues allí, en la ciudad de Jerusalén, es donde Satanás se mueve, porque sabe que la ciudad de Jerusalén es la ciudad más importante del mundo. Es la ciudad donde el Señor Jesucristo pasó la última semana de su vida. Es la ciudad donde Él instituyó lo que conocemos como la Santa Cena, el pan y el vino. Es el lugar donde murió. Es el lugar donde resucitó. Es el lugar donde ascendió. Es el lugar donde en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo en forma como de lenguas de fuego que se asentaron sobre más de 100 y pico personas que estaban allí. Es el lugar donde Zacarías capítulo 14 dice que Él volverá por segunda vez y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se partirá y desde allí gobernará a las naciones. Es el lugar donde dice la Biblia que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Es el lugar donde vendrán los famosos 2 testigos del Apocalipsis. Es el lugar donde Dios tendrá su sede de gobierno. Es una ciudad mencionada en más de 3.500 ocasiones en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es una ciudad importantísima. Es un lugar donde se está orando permanentemente, de noche y de día, por esa ciudad, pero es un lugar también donde Satanás tiene puestos sus ojos, porque sabe lo que allí va a pasar y lo que allí ya está pasando. Así que el anticristo, no el falso profeta, sino el anticristo, el cuerno pequeño, como lo llama Daniel, el hombre de pecado, el hijo de desobediencia, el inicuo, esta persona cruel y despiadada, tendrá durante 3 años y medio un poder impresionante como no nos podemos ni imaginar. Esta es la última oportunidad que Satanás tiene para destruir a las naciones, para engañar al ser humano. Esta es la última oportunidad, la última bala en la recámara que le queda al diablo por hurtar, matar y destruir, dice la palabra de Dios. Así que se viene un sistema de gobierno que nunca en la vida el ser humano ha visto. Pero, como hemos leído, este hombre, este falso Cristo, este falso Mesías, el anticristo, dice la Biblia que hará alianza, escuchen bien, hará pacto y tendrá el respaldo económico y espiritual de un ente espiritual, por así decirlo, de un grupo religioso que la Biblia lo denomina la Gran Ramera o la Gran Babilonia. ¿Y quién es esta Gran Ramera? ¿Quién es la Gran Babilonia? Bueno, voy a leerles algunas cosas y ustedes lleguen a sus propias conclusiones. La Biblia dice en el libro del Apocalipsis, seguimos en Apocalipsis capítulo 17, que esta gran ramera, Babilonia, la madre de las rameras, que ha contaminado a toda la tierra, versículo 1 dice, vi a uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo y me dijo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La palabra aguas en el libro del Apocalipsis no se refiere a agua, sino que la interpretación de aguas la tienen ustedes, hacemos un pequeño salto en el 17:15. Vean la interpretación. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué es? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esa es la interpretación de la palabra aguas. Entonces, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo y me dijo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que se ha sentado sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Veis cómo lo podéis entender mejor? Versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó el Señor en el espíritu al desierto. La palabra desierto en hebreo es Bamidbar, es el lugar donde Dios habla, en la soledad, en la quietud, en la calma, donde Dios saca a su pueblo para hablarle y revelarle cosas profundas de su corazón. Y dice que allí vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cómo estaba vestida esa mujer? Esa institución religiosa, ¿cómo se vestía? Dice que se vestía de púrpura. Interesante, ¿no? Y de escarlata. Estaba adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así se vestían sus ministros, de púrpura y de escarlata, y tenía joyas y piedras preciosas en abundancia. Ahora, analicemos hoy en día en el espectro espiritual de nuestro planeta Tierra, vayamos una por una a ver quiénes pueden ser. Por ejemplo, ¿cómo visten los budistas? Si viéramos en este momento a un budista, seguramente lo veríamos con la cabeza rapada. Veo muchos budistas en esta tarde aquí. Iría seguramente, si tiene algo de pelo, con una especie de trenza.
iría con una túnica de color naranja. Ese es el color de los ministros budistas. No usan piedras preciosas, ni mucho menos. El mundo entero, las naciones de la tierra no han fornicado con el budismo. De hecho, en muchas naciones el budismo ni ha llegado, ni sabe la gente lo que es. Para muchos, Buda simplemente es una estatua de un señor con una panza muy gorda, y nada más que eso. ¿Cómo visten, por ejemplo, los musulmanes? No visten de púrpura ni de escarlata. No han gobernado sobre todas las naciones de la tierra, sobre muchas sí, pero no sobre todas las naciones de la tierra. No tienen su sede, como después vamos a ver, en una ciudad más adelante. ¿Cómo visten los testigos de Jehová, los mormones? ¿Qué institución? Y no hace falta que lo digan. Se viste de púrpura y de escarlata y tiene piedras preciosas y riqueza en abundancia. ¿Cuál es el hombre que tiene más poder de convocatoria que simplemente con hacer así te junta 1 millón de personas en décimas de segundo? Un hombre que es capaz de ir a África, a América, a Japón, a la China, a Cuba, a cualquier país de la tierra. Es el hombre que tiene más poder de convocatoria que nadie, más que Obama, más que cualquier deportista. Hay un hombre que simplemente con hacer así junta como nada, 1 millón de personas, y los reyes de la tierra le tienen que besar la mano. Incluso el rey de España ha ido y se le ha inclinado. ¿Qué te parece, amigo? Y por si los datos te parecen cortos, en el versículo 18 dice: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina, no que reinará, dice que reina sobre los reyes de la tierra. Allí donde la gran ramera tiene su sede. ¿Y cuál era la ciudad que en el momento de escribir el libro del Apocalipsis reinaba sobre toda la tierra? Si seguimos leyendo un poco más adelante, capítulo 17, versículo 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos nombres que no están escritos, no están escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo a la bestia que era y que no es. Es increíble, amados hermanos, ver cómo el anticristo se hará de la fuerza política, económica y espiritual de esta institución religiosa que la Biblia nos enseña que harán uña y carne en los últimos tiempos. Ahora bien, este anticristo no podrá hacer lo que le da la gana, sino que tiene un periodo muy corto de tiempo para llevar a cabo, digamos, su plan maléfico, que número 1 consiste en destruir al Estado de Israel. Hay una obsesión, siempre había una obsesión contra el judío. El judío es el chivo expiatorio de la historia. Cuando en Alemania había crisis y cuando Alemania no levantaba cabeza, incluso había perdido territorio en la Primera Guerra Mundial, ¿a quién se le echó la culpa? A los judíos. ¿Quiénes pagaron los platos rotos en la Segunda Guerra Mundial? Fundamentalmente los judíos y otras personas también, pero mayoritariamente los judíos. Cada vez que hay un problema, cada vez que hay un conflicto, la culpa la tiene el judío. Hay centenares y centenares de libros que nos hablan acerca de que si no existiera ese pequeño país que tiene tan solo 300 kilómetros de largo, 22.000 kilómetros cuadrados, un país que prácticamente es que ni se ve en el mapa, un 0,7% de la población mundial, todos los problemas del mundo se solucionarían. Pero permítame decirles que durante la Primera Guerra Mundial Israel no existía y hubo una guerra mundial. Y durante la Segunda Guerra Mundial Israel no existía y se mataron 60 millones de personas en territorio europeo y esa gente no existía, no estaban allí como pueblo. Pero siempre se ha tratado de buscar una especie de chivo expiatorio al cual echarle la culpa de todos los problemas. Y hay muchos libros que dicen que si Israel no existiera, si ese país no existiera, si se arrasara completamente a esta gente, el mundo sería un mundo de paz, un mundo más equilibrado, un mundo donde no habría tantas guerras y rumores de guerras. Así que el primer objetivo de este personaje es ganarse la confianza del Estado de Israel. ¿Y cómo se ganará, según la Biblia, la confianza de los judíos para que durante un tiempo corto, pero al fin y al cabo un tiempo, lo apoyen? Pues muy fácilmente, permitiéndoles cumplir el sueño que todo judío tiene durante 2000 años, no lo han perdido jamás. Han estado de aquí para allá, los han matado, los han quemado, los han crucificado, les han hecho de todo, pero siempre han tenido una obsesión en la mente, y es poder volver a Jerusalén y poder volver a ver reconstruido el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por las tropas romanas, capitaneadas por Tito, el hijo de Vespasiano, y desde el año 70 de la era cristiana hasta hoy, allí no hay templo. Los romanos araron aquel lugar, le cambiaron el nombre a Jerusalén y le pusieron Aelia Capitolina, le cambiaron el nombre de Israel por Palestina,
para que nunca más nadie se acordara que una vez hubo una ciudad en la historia de la humanidad llamada Jerusalén y un país llamado Israel. Pero todos sabemos que ese país ahí sí sigue existiendo. 7 guerras, ningún país moderno ha tenido que soportar 7 guerras, donde incluso ha tenido que pelear a veces hasta con 14 naciones a la vez. 14 naciones se han unido por tierra, por mar y por aire para destruir a esta gente, y en las 7 ocasiones no han podido hacerlo. Pero la Biblia nos enseña, y lo dice muy claramente en Ezequiel, en Daniel, en Zacarías, etcétera, que el enemigo intentará destruir a esta nación con armas nucleares. Y la palabra de Dios nos enseña que en un valle que está a las afueras de Jerusalén, llamado el Valle de Jezreel, o el Valle de Megido, se llevará a cabo una batalla tremenda que hasta la Biblia ya ha dado el nombre de dicha batalla, la famosa batalla de Armagedón. De hecho hay películas, ¿no?, que se llaman Armagedón. Y dice la Biblia que allí vendrán naciones de todas partes de la tierra. Atacarán por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, por tierra, por mar y por aire. Y será un tiempo de angustia para Israel. La palabra de Dios nos enseña que más de 200 millones de soldados, escuchen bien, a Juan también le asombró, imagínate, nos asombra a nosotros escuchar esta cifra. Imagínate a Juan hace 2000 años en la isla de Patmos escribiendo el Apocalipsis. 200 millones de soldados se unirán con un solo objetivo: destruir al pueblo de Israel. ¿Y por qué tanta obsesión por destruir a Israel? Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, por una sencilla razón. Porque el Dios creador, el único Dios que existe, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ha prometido bajo juramento, con su mano levantada, que Israel nunca será destruida, que Dios peleará por ese pueblo. A pesar de sus defectos, a pesar de su desobediencia, a pesar de su rebeldía, Dios defenderá a muerte a ese pueblo. El país, la nación, el imperio que sea capaz de destruir a Israel demostrará, número 1, o que Dios miente o que Dios no existe. Si Dios ha prometido defender a Israel a muerte y que nunca ninguna nación, ningún pueblo, ningún país, ningún arma forjada se podrá nunca levantar contra esta gente y ser destruida, si alguien logra destruir a Israel, si alguien logra botarlos al mar como intentó Jordania hace años atrás, pues simplemente demostrará que lo que Dios prometió era mentira, o que tal vez Dios ni siquiera existe, el Dios de ellos. Por lo tanto, el enemigo está tratando de demostrar por todos los medios habidos y por haber que Dios miente. Ya lo hizo en el principio de los tiempos, en el libro del Génesis. Cuando se acerca a la primera mujer, le dice: ¿por qué no comes? ¿Por qué no desobedeces a Dios? Y la mujer dijo: porque Dios nos dijo que si pecamos y si desobedecemos la ley de Dios, vamos a morir. Y Satanás le dice: Dios te ha mentido, no es verdad, tú no vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si comes de este árbol, si desobedeces a Dios, le harás la competencia, le harás sombra y serás otro Dios. Y eso Dios no quiere que ocurra. Y la Biblia nos enseña que aquella persona le creyó a diablo, le creyó a Satanás y le creyó a la mentira. Y así como la verdad te hace libre, la mentira te esclaviza y te destruye. Por eso a lo largo de la historia, desde Caín hasta nuestros días, Satanás ha intentado destruir al pueblo de Israel, al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque él quiere ser adorado y reconocido. Y el anticristo, este hombre, este líder político, exigirá que se le adore. Dice la Biblia que cuando el templo de Jerusalén sea reconstruido, y quiero decirles que he estado muchas veces en Israel, muchísimas veces, y cada vez que he ido he tenido la oportunidad y la bendición de poder ir al Museo del Templo, donde puedes ver absolutamente todo, salvo el arca del pacto. Ya está todo preparado, todo dispuesto, todo listo para que se reconstruya por tercera vez el famoso templo de Jerusalén, en el único lugar del mundo donde los judíos pueden construir un templo. Los judíos no son como los evangélicos que pueden construir iglesias en cualquier parte, o como los católicos que construyen catedrales en cualquier ciudad del mundo. El judío tiene la orden, la prohibición de no edificar ningún templo en ninguna parte de la tierra, salvo en el monte Moriah, donde miles de años atrás el patriarca Abraham subió a lo alto de esa montaña a sacrificar a su hijo. Y es en ese lugar donde Dios únicamente permite que se construya un templo, donde Él, dice la Biblia, que pondrá su gloria y su presencia para que todas las naciones de la tierra conozcan que Dios es uno, dice la palabra de Dios. ¿Por qué no lo hacen? Tienen poder para hacerlo.
En 1967, en junio del 67, el 7 de junio del 67. La Biblia nos enseña, o la historia, perdón, nos enseña que las tropas de Israel entraron y conquistaron toda la ciudad de Jerusalén. No podían entrar en Jerusalén. Pero en el 67 tomaron toda la ciudad. Subieron a lo alto del monte, pero le dejaron hasta el día de hoy a Jordania que administre las explanadas del templo, donde está la famosa mezquita de Omar y la famosa mezquita de Al-Aqsa. Pero es allí donde algún día, dice la palabra de Dios, que el templo será reconstruido. Y a los 3 años de ser edificado ese templo, nos dice en Tesalonicenses, justo a los 3 años, este personaje entra al lugar santísimo, lo profana, y entonces exige que todo el mundo le adore y le reconozca como el único Dios. Quiero leerles en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, escuchen bien la lectura. Dice el apóstol Pablo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de eso está hablando, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el desmadre, el descontrol total y absoluto. En ese ambiente de desmadre, de descontrol, de guerras y rumores de guerra, de crisis y más crisis, en ese ambiente se levantará el anticristo. Porque viene ofreciendo paz, viene ofreciendo seguridad y viene ofreciendo estabilidad a un mundo que entrará en caos y entrará en picado y no habrá forma de solucionar el problema. Vendrá la apostasía. Dice la Biblia que en los últimos tiempos muchos que se llaman creyentes o cristianos o seguidores de Dios o de Cristo apostatarán de la fe, llegarán a escuchar hasta espíritus engañadores, espíritus malignos, llegarán a creer en cuanta cosa rara y extraña aparezca por el escenario y se producirá un enfriamiento a nivel mundial por parte de muchos que se llaman creyentes. Dice, y el amor de muchos a consecuencia de que se ha multiplicado la maldad se enfriará. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie se podría salvar. Dice, más por causa de los escogidos, y por ahí están los listos de turno, que siempre dicen, no, pero los escogidos son los judíos, no somos nosotros. Eso es mentira. Están engañados. Si están enseñados, están engañados. La palabra escogido es ecleto. La palabra ecleto aparece en Primera de Pedro, cuando Pedro le escribe a gentiles, no a judíos, a gentiles, y les dice, vosotros, que antes no erais pueblo, si eran judíos, eran pueblo. No, pero es que vosotros no erais pueblo, porque el único pueblo que Dios tuvo en el pasado fue Israel. Vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Real sacerdocio, amén. Nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, la palabra que toma Pedro, que es ecleto, es exactamente la misma que aparece en Lucas 21 y en Mateo 24 cuando habla de escogidos. Dios tiene solo un pueblo, Dios no tiene 2 pueblos, Dios tiene un solo pueblo. Y en ese pueblo forman parte todos aquellos hombres y mujeres que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Punto. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que si no fueren acortados aquellos días, pero por causa de los escogidos tiene que acortarlo, nadie se podría salvar. Entonces dice que cuando venga la apostasía, muchos, no todos, muchos se apartarán. Y estamos viendo gente que antaño predicaba el evangelio, ya ni lo predican, ni sirven al Señor, ni se congregan. Y no se asusten ni se sorprendan. Pedro dice, hermanos, no os sorprendáis, como si alguna cosa extraña estuviera ocurriendo. Ya os hemos predicado, ya os hemos profetizado, ya les hemos escrito. Dice, y después de mi partida, yo procuraré que ustedes tengan memoria de esto, para que no se olviden, que muchos apostatarán de la fe, que muchos se apartarán, que muchos se olvidarán de Dios, incluso hasta lo van a renegar y lo van a rechazar. Dice que cuando venga, antes de que venga el Señor, tiene que venir la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué hace este hombre? Versículo 4, se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No permite que haya todo tipo de religiones y todo tipo de creencias, sino que va a ser una persona que va a controlar el tema espiritual o religioso. Dice, y es de tal manera este personaje cruel, que dice que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el único templo que Dios ha tenido y tendrá es el templo de Jerusalén. Por lo tanto, la Biblia nos habla clarísimamente acerca de que el templo de Jerusalén va a ser reconstruido otra vez. Sí, hermanos, otra vez va a ser reconstruido. Aunque nos parezca extraño, nos parezca imposible,
También era imposible que hace 60 años esta gente tuviera un país llamado Israel, y es posible. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a este anticristo, a este personaje siniestro, macabro. Dice, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, no ella, él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. La palabra inicuo, pues es una palabra que significa un hombre cruel, sin principios, sin moral, un salvaje, despiadado, una bestia, hasta que ese inicuo sea matado con el espíritu de la boca del Señor, y lo matará el resplandor de su venida. He hecho una lista de cómo, de todas las formas que la gente moría en los tiempos de la Biblia. Tengo una lista enorme. Hay gente que murió comida por perros, gente que murió comida por gusanos, gente que murió crucificada, gente que murió apedreada, gente que murió quemada, gente que murió a palos, gente que murió clavados con un asta, empalados. Hay un montón de tipos de muertes en la Biblia, pero nadie ha muerto como morirá el anticristo. Dice que lo matará el resplandor de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como el resplandor de la gloria del Señor tiró al suelo al apóstol Pablo y se convirtió y sirvió al Señor con toda su alma y con todo su corazón hasta el último minuto de su vida, el anticristo morirá no de forma natural, sino morirá por el resplandor de la gloria y de la presencia del Señor. Y dice la Biblia hasta dónde va a ser enterrado. Por ejemplo, si quieren saberlo, en Ezequiel 39, del 11 al 14, lean en casa este texto. Repito, Ezequiel 39, del 11 al 14, y dice que allí, en Israel, en un valle, Dios le tiene preparada sepultura al anticristo para que todos los que pasen por aquel lugar sepan que hasta aquí, amigo, hasta aquí te permitió el Señor llegar, y aquí tienes sepultura para que todo el mundo que pase sepan que hasta aquí llegó tu fuerza y llegó tu capacidad. ¿Qué te parece? Así que este personaje es un personaje político que tendrá el apoyo de esta institución llamada, según la Biblia, la Gran Ramera o la Gran Babilonia, y durante 3 años y medio atormentará a las naciones. Durante 3 años y medio tratará de llevar a las naciones al auténtico desastre y al auténtico caos. Y hay muchos datos acerca de este personaje en la Biblia. Les voy a leer algunos. Se van a quedar sorprendidos lo que la Biblia nos dice acerca de este hombre. Por ejemplo, en capítulo 7 de Daniel, miren lo que dice acerca de este personaje. Daniel 7. Los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, después se levantará otro, el cual dice será diferente, totalmente diferente. Hablará palabras contra el Altísimo, fíjate, está obsesionado con Dios. Hablará palabras contra el Altísimo, contra los santos del Altísimo, y los quebrantará. Pensará, fíjate qué cosa, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hacer un calendario nuevo, leyes nuevas. Qué curioso que la semana pasada, a punto de que se firme este nuevo tratado de libre comercio, donde desaparecerán los aranceles y los impuestos que hay que pagar en la aduana, y podrán viajar las mercancías desde China a Estados Unidos, de Estados Unidos a Europa, de Europa a Oriente Medio, etcétera. Alguien dijo que ante estos cambios globales, mundiales, que están a punto de suceder en poco tiempo, donde se ha vuelto a reunir el famoso Club Bilderberg, y muchos políticos han ido a Roma a hablar con el Papa, y donde el G7 se ha reunido otra vez como casi clandestinamente, porque están a punto de producirse y de firmarse acuerdos que van a cambiar el mundo en cuestión de días. Qué interesante que todo esto está ocurriendo aquí, en nuestras narices. Pero es interesante notar que en esa reunión alguien se levantó y dijo, y esto ha salido publicado en la prensa, que lo que hace falta es establecer un nuevo sistema también de justicia. Es decir, la justicia, las leyes, los abogados, los magistrados que tenemos en este momento no sirven, no pueden llegar a tener el control de la justicia que hace falta para estos cambios que se vienen. Hace falta otro tipo de jueces, otro tipo de abogados, otro tipo de fiscales. Qué curioso, cambiar las leyes. Una de las instituciones que el anticristo quiere cambiar es la justicia, y quiere hacerlo lo más injusta posible. Parece una paradoja, ¿no? La justicia que sea injusta. La ley del embudo, donde el que tiene cada vez tendrá más, y donde el que no tiene cada vez tendrá menos. Querrá cambiar la justicia, la política, el orden social. Dice la Biblia que una de las cosas que harán los que tienen poder para dictar leyes es presentar leyes terribles como si fueran buenísimas.
Y leyes que han sido buenísimas, que han preservado a las naciones de la destrucción, leyes con un principio moral, leyes con un principio de perdón, de misericordia, desaparecerán y a lo malo lo presentarán como bueno y a lo bueno como malo. El jefe de todos los masones de Europa, Jacques Chirac, expresidente de la República de Francia, padre de la Constitución Europea, incluso ha llegado a proponer que en un ambiente de libertad, de igualdad, el ser humano puede llegar a casarse con un animal y hacer una ceremonia oficial donde si te enamoras de tu vaca o de tu perro te puedes casar con él. O si tu perro se enamora de ti, no sé si le dirás sí o no. Y eso es lo que él ha llegado a proponer. Que todos los seres humanos sean equiparados al nivel de las bestias. Y donde un animal puede casarse con un hombre con un animal. Y cosas terribles. En la Biblia nos habla como de engendros, donde se mezcla la biotecnología, donde se mezcla lo físico, lo espiritual, y verás cosas que te he puesto que es un robot, un ser humano. Hay personas que ya están siendo operadas y se cortan las piernas y los brazos. Quiero otro tipo de piernas y de brazos, y ya están haciendo engendros y manipulaciones genéticas sin precedente en la historia de la humanidad. Qué curioso que la Biblia, desde el libro del principio de la Torá, prohibía todo tipo de mezclas y todo tipo de injertos y todo tipo de cambios, ¿verdad? Sin embargo, el hombre intentará cambiar los tiempos, intentará cambiar las leyes. Serán entregados en sus manos por tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo, 3 años y medio, 42 meses. Pero se levantará el juez con mayúscula, le quitará el dominio, será destruido y arruinado, y el reino y el dominio y la majestad y los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 8 nos da más datos sobre este hombre. Dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, se levantaron otros 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Estos 10 cuernos, constantemente, en esta tarde habéis oído 10 cuernos, 10 cuernos. Son 10 naciones que se van a unir en los últimos tiempos para pelear. Qué curioso que por primera vez en la historia ha habido una coalición de 10 naciones árabes que en este momento están atacando Yemen, en este momento están atacando Siria y otras naciones del Medio Oriente. 10 naciones, qué curioso. Una coalición de 10 cuernos. Bueno, la Biblia le dijo a Abraham que 10 príncipes saldrían de sus lomos a través de Isaac, ¿verdad? Y dice en el capítulo 8, verso 23, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, imitando a Salomón, que dice que venían de todas las naciones de la tierra para hacerle preguntas difíciles, y a todo lo que le preguntaban él respondía. El anticristo tendrá una sabiduría impresionante, diabólica, pero la tendrá. No te olvides que el Señor, cuando creó a este ser tremendo, que no era en ese momento Satanás, sino un querubín, dice que lo dotó de una sabiduría espectacular, de una hermosura sin precedentes. Satanás es capaz de hablar en todos los idiomas de la tierra, de entender todas las cosas que jamás en la vida le podrán caber en el cerebro a ningún ser humano. Y todo eso se lo dará, dice la Biblia, poder, autoridad, respaldo, apoyo a este personaje. Verso 24, y su poder se fortalecerá, pero no con su fuerza propia. Causará grande ruina y prosperará. Qué curioso, por una parte causa ruina y por otra parte prospera. Qué tremendo que los que causan ruina a los demás siempre son prosperados ellos. Es interesante, ¿no? Causan ruinas, destruyen pueblos, saquean ciudades, hacen destrozo, pero estos que le arruinan la vida a millones de seres humanos, luego son los tipos más ricos del mundo. Y uno dice, ¿cómo es posible que este hombre que ha sido elegido por el pueblo, o se puso él teóricamente para ayudar al pueblo, no solamente nos complique la vida y nos arruine y nos mate, y encima el tipo este tenga fortunas en Suiza, sabe Dios dónde? Así será el anticristo. Hará arbitrariamente, es decir, hará lo que le da la gana. Destruirá a los fuertes y atacará al pueblo de los santos. Israel va a ser atacado, Israel lo sabe. En este momento solamente Irán, escuchen bien esto, solamente Irán. El otro día hubo una reunión a más alto nivel. La República iraní le dijo a Israel, si me atacas, Israel quiere atacar las centrales nucleares, porque Irán acaba de firmar un acuerdo donde permite que los observadores internacionales entren en instalaciones civiles, pero no en las militares. Insiste continuamente de que todo el arsenal que Rusia le está proporcionando de uranio es simplemente para hacerle la vida a los iraníes más fáciles. Pero todo el mundo sabe, porque lo han dicho, no es nada que se oculte, porque lo han dicho, que el objetivo de ellos es literalmente hacer un festival nuclear en la ciudad de Jerusalén.
arrasar a Israel y borrarlos de la faz de la tierra. Israel se está pensando muy seriamente hace mucho tiempo atacar las bases militares nucleares. Irán le dijo, si me atacas, tengo en este momento 80.000 misiles apuntando hacia la ciudad de Jerusalén. ¿Qué te parece, amigo? Solamente Irán, sin contar otras naciones que le rodean. 120 millones de enemigos contra 7 millones. Es una desproporción muy grande, ¿verdad? 120 millones contra 7 millones. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. Todo lo que estamos viendo de corrupción, de engaño, de ladrones y sinvergüenzas que han saqueado y robado lo que les ha dado la gana, que entran por una puerta y salen por la otra, todo esto es simplemente un pequeño botón de muestra, como preparándonos psicológica y mentalmente para lo que viene. Dice que este hombre, con sagacidad, con trampas, con triquiñuelas, con mentiras, hará prosperar el engaño, se engrandecerá en su corazón y sin previo aviso atacará y destruirá a muchos. Estoy leyendo la Biblia, no estoy leyendo nada raro, estoy leyendo la Biblia. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Fijaros cómo el enemigo ha ido adaptando la estrategia según los tiempos. Caín, el primer asesino, se levanta y mata a su hermano Abel, pero no mató ni a su padre, ni a su madre, ni al otro hermano. Dejó a más gente viva que los que realmente mató, ¿sí o no? Qué curioso, Caín mató a uno, pero dejó vivo a más gente. Cuando pasa el tiempo, dice la Biblia que otra persona que también tiene el mismo espíritu de Caín, pero elevado a la máxima potencia, va más allá y dice, en vez de matar a uno, matemos a todos, pero solamente a los varones. Y deja a todas las mujeres vivas. Sabemos también que Moisés se salvó y etcétera. Pero fíjate, Caín mató a uno, pero dejó vivos a otros. Pero Faraón quería matar a todos los varones y la muerte iba en aumento. Pero cuando no lo consiguió, el mismo espíritu de Caín que habitó en Faraón salpicó y se apoderó de aquel rey perverso de Amán, allí en los tiempos de la reina Esther, y dijo, no solamente a los hombres, sino a los hombres, a las mujeres, a los niños, y arrasemos con todo. Es decir, que no ha ido a menos, sino que la maldad siempre ha ido a más. Siempre ha ido a más. Por lo tanto, todo lo que hemos visto a lo largo de la historia son simplemente pequeñas pinceladas de lo que le espera a esta tierra. Si saltamos al capítulo 11 de Daniel, sigue dando datos muy interesantes. Dice aquí, hará este rey según su voluntad. Se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará. Y dice aquí, y prosperará. Es increíble, Y prosperará. Por eso dice la Biblia, no tengas envidia del hombre malo que prospera en su camino. Porque a veces los malos también son prosperados, pero no por Dios. Y dice aquí, hasta que sea consumada la ira y lo que está determinado se cumpla. Ahora fíjate qué dato tan interesante. Yo sé, y algunos seguramente me lo harán notar, que en el texto original no existen palabras con mayúscula y palabras con minúscula. No existe ni en griego ni en hebreo palabras con mayúscula y con minúscula, que en nuestro idioma es muy importante, porque no es lo mismo la palabra Dios con minúscula que la palabra Dios con mayúscula. No es lo mismo la palabra Señor con minúscula que la palabra Señor para referirnos a Dios en mayúscula. En la Biblia hay un término específico para cada palabra, por lo tanto no hace falta recurrir a esto de mayúsculas y minúsculas. Pero en nuestra Biblia dice en mayúscula, del Dios de sus padres. Luego sus padres eran creyentes. Los padres del anticristo eran creyentes del verdadero Dios, porque dice, del Dios, repito, con mayúscula de su padre, no hará caso. Fue criado en una educación, digamos, religiosa, correcta, con el Dios verdadero, lo mamó en la casa con sus padres, pero dice, no hará caso de ese Dios, de esa enseñanza, y dice algo interesante que puede tener varias interpretaciones. Ni del amor de las mujeres hará caso. ¿Quiere decir que será un homosexual? ¿Que no se casará? Interprételo usted como quiera. Pero dice que a este hombre no le interesa perder el tiempo. Ustedes saben que cuando un hombre se enamora de una mujer se vuelve medio idiota, medio tonto, ¿no? Por lo tanto, él dice, yo tengo un objetivo y si enamorarme de esta o de aquella me va a quitar mi tiempo, dice, ni hará caso de las mujeres. Increíble. No respetará a Dios alguno, porque contra todo se engrandecerá.
honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Y tú dices, ¿de quién es? El Dios de las fortalezas. ¿No hará caso del Dios verdadero que sus padres le inculcaron y le enseñaron? Dejará ese Dios verdadero y comenzará a adorar, dice aquí, al Dios de las fortalezas. Ahora, el libro de Daniel es el único libro de la Biblia que está escrito en dos idiomas diferentes. Todos los libros del Antiguo Testamento están escritos en hebreo y los del Nuevo Testamento en griego, pero Daniel no. Daniel, parte del libro está escrito en arameo y parte está escrito en hebreo. Se lee igual, pero significa lo mismo. Cuando usted lee del Dios de las fortalezas lo honrará, dice textualmente Alá Maozín. Y menciona la palabra Alá. ¿Saben que las siguientes Biblias que se van a vender dentro de muy poco tiempo, que ya están en circulación en las iglesias evangélicas, dirá, por ejemplo, en el principio creó Alá los cielos y la tierra? ¿Sabían que la palabra Elohim o Dios desaparecerá de muchas Biblias en los próximos años y aparecerá la palabra Alá? ¿Sabían eso? Pues vete espabilando. De Alá, del Dios de la guerra, como dice el texto, a ese Dios adorará. Dice, Dios que sus padres no conocieron. No tiene nada que ver la adoración a ese Dios con el Dios que sus padres le enseñaron. Y dice, lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de alto precio. Hermano, esto se escribió hace más de 3000 años, ¿eh? Es impresionante cómo hace más de 3000 años el profeta Daniel sabía detalles de la vida de este hombre que en aquel momento lógicamente no existía y que está a punto de aparecer. Y dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y con precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y se levantará contra él como una tempestad. También le irá mal al anticristo, no te quepa la menor duda, también le irá mal. Pero durante un tiempo, aparentemente, las cosas le van a funcionar. Ante este panorama de este nuevo orden mundial, ante este panorama donde ya el famoso chic que habéis oído y que sabéis que está por ahí por el mundo dando vueltas, donde el dinero en muchas naciones ya ha desaparecido, no es que va a desaparecer, ya ha desaparecido. En Suecia usted va con dinero y no lo puede usar. Ya no se usa dinero para pagar nada en Suecia. Todo es con otro sistema. Pues dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos se va a implantar a nivel mundial un nuevo sistema comercial, donde ya no hará falta llevar dinero. Lo puede perder, se puede olvidar de él, se deteriora, se gasta, se pierde, te lo pueden robar. Sino dice la Biblia que se va a implementar un sistema que en sí es un sistema buenísimo, pero hay que ver lo que viene detrás. Y es un sistema donde dice la Biblia que nadie podrá llegar ni a comprar nada, ni a vender absolutamente nada, ni un litro de leche, hermano, ni una barra de pan en la panadería, ni nada de gasolina para el coche. Nadie podrá, bajo ningún concepto, comprar ni vender, a menos que lleve implantado en su cuerpo un microchip, como el que llevan los perros, hace muchos años, donde simplemente con un aparatito, cualquier veterinario del mundo sabe cómo se llama ese perro, dónde vive, si está vacunado, si no está vacunado, cómo se llama el dueño, dónde vive y qué hace y qué no hace. Es un pequeño microchip alimentado con una pequeña pila de litio implantado en la piel, de tal manera que usted en cualquier momento puede llegar a una ferretería, a una carpintería, a una farmacia, a donde quiera, simplemente usted pasando su mano, automáticamente le descuentan de su cuenta bancaria lo que supuestamente usted puede tener. Así no tiene problema de que nadie le robe, de que nadie le quite nada. Y usted dirá, pero eso es una locura. No es ninguna locura. Muchísimos soldados del ejército norteamericano, muchísimos multimillonarios ya le están poniendo a sus hijos esta especie de microchip. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas, aparentemente. Y es que usted está localizado 24 horas del día, aunque esté metido en un submarino bajo tierra o bajo el mar. Usted está localizado permanentemente, porque los satélites captan esa señal, captan esa radiofrecuencia en cualquier lugar donde usted se encuentre. ¿Cómo podía saber Juan, un pescador de Galilea, hace 2000 años atrás, en un pequeño país llamado Israel, que algún día en el mundo, en el planeta Tierra, habría un sistema tan sofisticado, donde la gente ya no usaría dinero para comprar, ni para vender, ni para viajar, sino que simplemente llevando ahí una especie de chique en la mano,
pasándolo por una especie de escáner o de máquina, la gente podía llevar una vida normal. ¿Cómo podía ese hombre saber eso hace 2000 años? No lo sabía. Dios se lo dijo. Y Dios se lo reveló. Porque aquí el que controla el pasado, el presente y el futuro es nuestro Dios. Y el Apocalipsis está escrito en pasado. Porque esa es una de las características del tema profético en la Biblia. Que el futuro se cuenta en pasado. Y por eso dice la Escritura que para conocer el futuro hay que conocer el pasado. Porque el que no conoce lo que Dios ha hecho, no sabrá nunca lo que Dios hará en el futuro. ¿Qué podemos hacer los que nos llamamos cristianos o queremos ir en serio con el Señor ante este panorama? Bueno, es interesante notar que una de las profecías que se tenía que cumplir en los últimos tiempos es que el río Éufrates, saben que Irak está bañada por dos grandes ríos, el Éufrates y el Tigris. Es una de las zonas donde estaba el famoso jardín del Edén. Llegaría un momento que se tendría que secar para que tropas del norte, dirigidas por Rusia, vinieran en dirección a la tierra gloriosa, entrando por los famosos altos del Golán, en el norte de Israel. Bueno, pues Siria construyó hace ya muchos años una presa que deja totalmente seco el río Éufrates, así, en cuestión de minutos. Eso está profetizado también en el libro del Apocalipsis. La palabra del Señor nos enseña que los tiempos se acortan, y dice Mateo capítulo 24 lo que tenemos que hacer en estos tiempos los creyentes, y te lo leo. Mateo 24, del 37 en adelante. Presta atención a lo que dice la palabra. Dice así: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Cómo era su generación, sus vecinos, sus amigos? ¿Cómo vivía la gente en aquellos tiempos? Dice la Biblia que había violencia y agresividad por todas partes. No piensen ustedes que se vive tan tranquilo en todas partes de la tierra como de momento vivimos aquí. Muchos de los que están aquí pueden dar testimonio de que naciones hermosas y tremendamente ricas, es muy difícil hoy por hoy vivir en ellas debido al alto índice de muerte, de destrucción que hay. La gente tiene miedo a salir a las calles. Dice la Biblia que llegará el momento en el que la gente más pacífica, aquella chica que cuando caminaba dice que ni siquiera se atrevía a poner el pie en tierra, de lo delicado y de dulce que era, ten cuidado porque se te puede llegar a convertir en tu peor enemigo. Donde los padres serán capaces de entregar a sus hijos, donde los hijos serán capaces de traicionar y de vender a sus padres, etcétera, etcétera. Como los días de Noé, violencia, agresividad, perversión, algo impresionante. Si nos metiéramos a dar datos de la cantidad de perversión que hay con niños, con jovencitas en muchas partes del mundo y muchas muy cerca de aquí, nos quedaríamos realmente sorprendidos de ver cómo hemos superado con creces a las famosas ciudades de Sodoma y Gomorra. La perversión ha llegado a unos niveles indescriptibles. Sigo leyendo en el versículo 38. Porque como en los días antes, días hermano, no años, días antes del diluvio, ¿qué hacían? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. ¿Cómo es posible que está a punto de venir un diluvio, que vamos a morir todos como ratas, que no hay escapatoria? Y te estés casando, pero ¿casando para qué? Si mañana vamos a morir todos. Y haciendo negocios a largo plazo, y haciendo inversiones, y comprando, y vendiendo, y comiendo, y bebiendo, cuando te quedan 20 horas de vida. Oye, si tú supieras, dime la verdad, hermano y hermana, si tú supieras con toda seguridad que te queda una hora de vida, ¿qué harías? Dime qué harías. ¿Llamarías ahora a tu hijo, a tu hija? ¿Harías algo? No, todavía queda mucho tiempo, sí. Esa actitud de indiferencia, de decir, bueno, no hay tanta prisa, tampoco es para tanto, no exageres tanto, Manolo, que todavía queda mucho tiempo, que soy muy joven, que queda mucha vida por delante. Sí, también al que enterré ayer le quedaba mucha vida por delante. Y con 44 años recién cumplido el lunes, ahora está donde todos sabemos que está. Toda la vida le quedaba por delante, claro. Un chaval con 44 años, pues, hombre, pues imagínate tú lo que puedes vivir, casi otros 40 años más. Pues no, se acostó a las 9 de la noche. Y a las 7 de la mañana, su vida se apagó. ¿Qué te parece? Días antes del diluvio, Noé estuvo predicando y diciendo a la gente, viene el diluvio, que Dios va en serio, Dios te ha dado oportunidad, otra, y mañana y pasado, y nada, y no hacían caso. Así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, no entendieron. Oye, ¿no te ha pasado
gente inteligente, gente con más o menos un mínimo de cultura, un mínimo de, no sé, de luz, que tú le hablas de cualquier cosa y todos lo entienden. Le hablas de política, 3 horas hablando de política. Le hablas de fútbol, va, pero yo te cuento. Le hablas de lo que quieras. Tocas el tema de la Biblia. Tocas el tema del Señor y son los más torpes del mundo. Y un tío tan listo, un tío tan sabio, un tío tan espabilado, un tío que se ha buscado la vida, toda la vida, de todo entiende y de todo sabe. Lo dejas en el desierto y el tío sobrevive. Lo dejas en el Himalaya y el tío se busca la vida. Cuando le hablas del Señor, no entiende nada. ¿Leíste la Biblia? Sí, pero no la entendí. Pero tío, ¿cómo es posible que leas el periódico, leas la revista y todo lo entiende? Y cuando te hablo de Dios, no entendieron. Hay como una nube, hay como una ceguera espiritual. ¿Por qué se creen que comencé el culto cantando abre mis ojos? Piensan que todo esto es casualidad, que detrás de esto no hay oración y preparación y diciendo Dios mío, háblanos. Claro que lo hay, abre mis ojos, ¿pero a qué? A la realidad espiritual de lo que se cierne y de lo que viene, hermanos. No entendieron hasta que vino el diluvio. Cuando entendieron era demasiado tarde. Claro, entendiste, pero ya no hay tiempo. Se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué te parece, amigo? Algunos no tuvieron miedo la primera vez que se metieron un pico en las venas. No tuvieron miedo ninguno. Algunos no tienen miedo a tirarse en parapente, en paracaídas, al vacío, nadar entre tiburones, subir al Himalaya y hacer locura. Y venga a beber y otra. No tienen miedo, pero cuando llega la hora de poner ese valor al servicio de Dios, son unos cobardes. Y la Biblia los llama así, La gente que no tiene valor para creerle a Dios los llama cobardes. Valientes para lo malo, cobardes para lo bueno. ¿No entendieron? Dice, pero por eso estarán 2 en el campo. Uno se va y otro se queda. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y ahora viene la palabra, escúchala. Velad, velad, porque no sabéis a qué hora. Es verdad, pero tal y como están las cosas, la hora no la podemos saber, pero ¿qué quieres que te diga? Viendo todas las piezas del puzzle, uno las va juntando por aquí, las va juntando por allá, lo que oye por aquí, lo que oye por allá, lo que me cuenta fulano, lo que yo he leído, lo que me han contado, lo que yo veo tal, y va juntando y dice, Dios mío, nos queda poco, la hora imposible, pero el Señor está cerca. ¿Cuántos lo saben? Sabed esto, que si el padre de familia supiera que hora el ladrón va a venir, velaría y no dejaría minar su casa. Lógico. Si yo sé que esta noche a las 3 de la mañana me va a venir alguien a robar la casa, yo no duermo. Yo no lo voy a recibir con una Biblia, Yo me hago de un palo o de un hacha, lo que haga falta, que venga a las 3 de la mañana, que venga. Te voy a dar la del pulpo, te voy a dar. Pero si yo no sé que viene a las 3, yo me voy a dormir, me levanto mañana y cuando me levanto digo, ¡ay va! Que me han robado, que me han quitado esto, que me han quitado lo otro. Pero dice la Biblia, cuando tú sabes que el Señor viene pronto, tú no estás distraído, tú no estás atontado, tú no estás agobiado. ¿Qué es lo que hace el diablo? A uno los revienta a trabajar, como a los judíos en Egipto. Que trabajen como mulas. Así no piensan, así van a llegar a la noche a la cama rendidos. Pero el diablo también a otro le dice, no trabajes tanto. ¿Para qué trabajar tanto? Y los tiene todo el día ociosos, sin pegar palo al agua, y entran en depresiones, se aburren, comienzan a tontear con esta, a tontear con el otro, mensajitos a este, mensajitos al otro. Entonces los 2 extremos, o te revienta a trabajar para que no tengas tiempo ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para congregar, no, estoy muy cansado, no puedo, no es que no tengo tiempo, o te lleva al otro extremo y dice, no pegues un palo al agua, no seas tonto, y estás todo el día buscando un juguetito en lo que entretenerte. ¿Qué te parece? El diablo no es tonto, El diablo no es tonto. Sabed esto, que si el padre supiese a qué hora habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, tenéis que estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Cuántos dicen amén? Os voy a dar una cita para que la leáis tranquilamente en casa. Se titula El Anticristo. Está en 1 de Juan 2, del 18 al 24. El Anticristo. Una de las características de este hombre, ¿cuál será? Ahí está. 1 de Juan 2, del 18 al 24. Algunos dirán, bueno, pero cuando, hermanos, las cosas se pongan feas, difíciles, cuando empiece a ocurrir todo esto, los creyentes no vamos a estar, ¿no? Entonces, ¿para qué se escribió la Biblia? Si no vamos a estar, ¿para qué se escribió?
Tanta tinta, tanto libro, tanta literatura, tanta advertencia, tanta profecía, tanto mensaje. Si al final no vamos a estar perdiendo el tiempo. Es que se escribió tanto para que el pueblo de Dios no fuera sorprendido. Alguien dijo hace 150 años, escucha bien esto. Hace 150 años, alguien dijo, tranquilos hermanos, cuando empiecen las persecuciones, cuando empiecen las matanzas, cuando empiece el mundo a ponerse difícil y duro, el Señor arrebatará su iglesia y aquí no estaremos ninguno. Esto lo dijeron hace 150 años. Es decir, durante 2000 años los creyentes se han estado preparando para servir al Señor a las duras y a las maduras, con persecución o con aplausos. Pero claro, por ahí cayó en buena tierra, entre comillas, la enseñanza de que los creyentes no iban a estar en tiempos de persecución. Sin embargo, nuestros hermanos de Irak, de Siria, de Corea del Norte y de tantas y tantas naciones que están muriendo quemados, vivos, apaleados, crucificados, degollados como si fueran animales, ¿son ellos creyentes o no? ¿Estarán ellos en pecado y por eso Dios les paga así? Cuando dice la palabra de Dios que los mártires nos tienen que dar ejemplo a todos y a cada uno de nosotros. Por lo tanto, velemos y oremos, porque las cosas no van a ir a mejor. Todo esto de pactos, que si Podemos, que si el PP, que si... Hay algunos que son tan ingenuos, tan tontos, que creen que todo se va a solucionar a base de habla, que te habla y promete y te doy, y tú aquí y tú allá. El Señor dice, la maldad se multiplicará y le sorprenderá a todos. Me da igual del signo que sean, como los dolores a la mujer que está a punto de dar a luz. Dice, y no escaparán, sino que vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Nosotros no tenemos la confianza puesta en el PP, yo por lo menos no, a lo mejor alguno aquí sí. Yo no confío ni en el PP, ni en el PSOE, ni en Ciudadanos, ni en el otro, ni el Melena, yo no confío en ninguno de ellos, porque todos son hijos del diablo. ¿O no? ¿O no? Porque estás conmigo o estás contra mí. ¿Cómo voy a poner yo mi confianza en el hombre? ¡Maldito el hombre que confía en el hombre! Nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, Dios Todopoderoso. Él no nos va a fallar. Estemos en el diluvio, estemos en la tormenta, estemos en la cárcel o estemos fuera, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso es lo que nos dice el Señor y a eso tenemos que agarrarnos ahora más que nunca. Por eso llevo años diciendo cada semana, oh hermanos oremos, hermanos busquemos al Señor, métanse en la palabra. Dejen de perder tiempo en tontería. No hagan planes que tú no... hablando de planes, ¿cuántos de los que están aquí tienen planes y meten al Señor en sus planes? Es que lo tenía aquí apuntado y no me puedo ir sin decirlo. ¿Incluyes a Dios en tus planes? A ver, ¿sí o no? Pues lo estás haciendo fatal. Fatal. ¿Que no puedo incluir a Dios en mis planes? No. Pero hermano, no te entiendo. Espera, déjame que te explique. Pues si no te vas a quedar así. Tú no tienes que incluir a Dios en tus planes. Tú tienes que meterte en los planes de Dios. ¿Ves la diferencia? Yo tengo planes, quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero estudiar 5 carreras, quiero casarme con un chico alto, guapo, rubio, maravilloso, que habla inglés, arameo, francés, chino, japonés, tenga un coche, un yate, un avión. Claro, esos son tus planes. Y Señor, me tienes que ayudar, me tienes que ayudar, amigo, Tú tienes tus planes, tus proyectos, y ahora me caso, y ahora me divorcio, y ahora compro, y ahora vendo, y ahora voy a la playa, y ahora voy al monte. Tú tienes tus planes y metes a Dios en tus planes. Te equivocas rotundamente, no has entendido nada. Y tú dices, pero ¿cómo se predica en esta iglesia? Sí, amigo, aquí estamos para esto. Si quieres más la papita dulce, vete allá a la esquina que está la guardería Heidi.